Bueno, hoy ya empiezo la ruta de nuevo, ya me iré hacia Jaca esta tarde y aquí me tenéis en una lavandería lavando la ropa. Tengo muchas ganas de volver a montaña, de volver a un sitio fresco, de volver al track, de volver a la ruta. Bueno, han sido 2 días aquí que han sido entretenidos porque he estado grabando otros vídeos, pero yo quería hacer la Transpirenaica. Hoy la recupero. Os sigo contando. Vale, pues ya he llegado a Jaca y ahora voy a pasear un poco por el centro de la ciudad porque he podido aparcar en un área de caravanas que está súper bien, aquí muy cerca. Y mañana ya sí que iré hacia Ansó y Valle de Hecho, que tengo unas ganas. El tiempo me ha partido un poco el viaje, pero creo que ha valido la pena bajar a Zaragoza para tener sol y aprovechar el tiempo para grabar otras cosas. Y ahora otra vez al norte, que el tiempo todavía no está del todo bien, pero bueno, mañana espero que haga mejor día y pueda aprovechar bien para disfrutar de la ruta. Os voy contando. He podido resistirme al ver pastelería entrar a preguntar si tenían cosas sin gluten y mirad. Buah, qué hambre tengo. Y luego a ver la ciudadela. ¡Hala! Es una ciudadela muy bonita, que además de tener forma de estrella me gusta porque tiene ciervos y cervatillos ahí en el foso, mirad. Bueno, y acabé el día paseando por Jaca y disfrutando de las buenas temperaturas para ir a dormir pronto y prepararme para el día siguiente porque me esperaba una ruta muy interesante. Sigamos. Bueno, buenos días. Al fin recupero el track, me voy a Foz de Vinies y luego ya hoy duermo en Valle de Hecho para ir mañana al Ibón de Acherito. Os voy contando. Bueno, pues ya estoy aquí en la Foz de Vinies y siempre me pasa lo mismo, que cuando circulo por carreteras así que son súper chulas, con unos congostos impresionantes y el río al lado,
pues nunca puedo disfrutar de ellas. Así que lo que voy a hacer va a ser aparcar aquí y la haré andando un trozo, que me han dicho que son solo 3 kilómetros, y así la puedo disfrutar y luego ya directo a Ansó por esta misma carretera. Y así habré hecho las dos cosas. Primero disfrutarla andando y viendo los túneles estos y los acantilados y demás, y luego conduciéndola, que también seguro que es chulísimo circular por aquí. Vamos allá. Bueno, como esta es la carretera vieja de Vinies a Ansó, pues la verdad es que espero muy poco tráfico, con lo que podré ir por el medio, pararme a hacer fotos y de todo. Qué guay, tenía ganas de caminar también, que la Transpirenaica se ha convertido en una ruta así muy tranquila ahora. Empecé muy intenso con lo del fallo motor, luego con la ruta entre Sant Llorenç de la Muga y Maçanet de Cabrenys. Entrar a Andorra por la ruta de los contrabandistas también fue bastante interesante. El susto, la sensación de casi volcar cuando estaba intentando llegar a Sant Julià de Lòria, en Naturlandia. Luego me equivoqué de camino, rompí la matrícula. Bueno, ha sido todo muy intenso los primeros días y luego decidí ir más relajado y disfrutar más de Vicky, de la ruta, y meterme en menos líos. También Pardinas. Madre mía, ese pueblo qué estrecho era. En fin, que voy a caminar por la Foz, que ya se está estrechando esto y tiene muy buena pinta. ¿Veis todos estos puntos, este agua tan azul y cristalina y demás, y la montaña es ahí con ese encuadre tan chulo de árboles? Pues es lo que no disfrutas cuando vas solo conduciendo, y si vas conduciendo y con alguien tampoco, porque estás pendiente de la carretera y no de esto. Es que mira qué bonito. Ay, me alegro mucho de haberlo hecho andando. Es que mirad qué clara que está el agua, ¿eh? Recuerda un montón a la carretera que hicimos desde Bielsa a Plan para ir a pasar el día ahí, que era impresionante también. Unos túneles, un congosto súper chulo. Muy bonito. Y esto también. Madre mía, qué pasada. Me ha encantado caminarla y poder pararme a mirar el riachuelo, hacer fotos con la cámara. Todo. Con tiempo, sin prisa. Y ahora lo que sí que toca es volver a por Vicky y pasar, porque tengo que llegar al parking de la mina, que mañana me gustaría subir al Ibón de Acherito, y si me da tiempo también ir al Dolmen de Aguas Tuertas, que esto ya creo que podría ser la siguiente etapa.
donde voy a dormir hoy, sin cobertura, sin señal de nada, ya habéis visto la carretera para llegar aquí y nada, que me hace mucha ilusión. Bueno, aunque es un lugar precioso en el que me hubiese encantado quedarme a dormir, mientras hacía el timelapse he visto la señal que lo prohíbe, de manera que voy a bajar hacia abajo hasta donde se pueda y mañana volveré a subir, espero que haya sitio, para poder empezar la ruta desde aquí, desde el parking de la mina, hacia el Ibón del Lacherito, Lacherito y Chirito, hacia el Ibón del Lacherito. En fin, que me voy a buscar un sitio para dormir y aquí sí que es donde acaba el vídeo. Espero. No sé. Bueno, y como podéis ver, al final acabé en un camping porque no había ningún sitio en el que se permitiera pernoctar, o al menos no lo encontré. Y este era un camping que no tenía parcelas definidas, con lo que podías instalarte donde quisieras de la zona de acampada y afuera zona bosque, zona de pradera, etc. Y las instalaciones la verdad es que estaban muy limpias y ordenadas. Además, si fuerais a dormir sin tienda, pues también tenían habitaciones disponibles, con lo que lo convierte en un sitio perfecto para preparar la excursión del día siguiente. Dejando las instalaciones de lado, pues dejad que os hable un poco del servicio. En el bar tienen cerveza sin gluten y el restaurante, que como veis tiene un menú bastante completo, pues también conocen muy bien cómo preparar la comida sin gluten. De hecho, antes de reservar la mesa, pude ver el menú y hablé con el cocinero y al comentarle que soy celíaco y preguntarle también por temas de contaminación cruzada, por cómo hacían las patatas y demás, pues me contestó de una forma muy clara. Para los celíacos hacemos patata asada, ya que tenemos la freidora del pescado al lado de la freidora de las patatas y puede caer un poco de harina de los rebozados del pescado. De hecho, esto me lo apunté y todo para dejarlo en la reseña y la verdad es que este comentario me tranquilizó muchísimo. Con lo que cené súper bien, muy tranquilo y me comí un entrecot que estaba muy rico. Ya luego me fui a dormir porque en la siguiente etapa iba a subir al Ibón del Lacherito. Hasta el próximo vídeo.